Muy buen día para todos, muy buen miércoles. Estamos una vez más ofreciendo este espacio de oración para este día, en esta semana tan especial para todos nosotros. Empezamos el lunes meditando, recorriendo, rezando con distintas virtudes de Jesús que a lo mejor en esta semana las podemos ver de un modo más puntual en Él. El lunes ofrecíamos rezar, meditar la virtud de la paciencia. Ayer la virtud de la libertad. Y hoy te ofrecemos contemplar en Jesús la virtud de la gratitud. Hoy sería entonces miércoles de gratitud. Acá, muy bien. Y si vemos un poco la vida de Jesús en el Evangelio, vemos que hay algunos momentos donde explícitamente vemos que es agradecido. Por ejemplo, cuando dice que prorrumpe en gozo y alaba al Padre por haber revelado estas cosas, no el Evangelio, a los humildes, a los pequeños y no a los sabios. Cuando alaba un poco a la naturaleza, pero no hay mucho más donde explícitamente, el jueves en la última cena, cuando con el pan y el vino da gracias, los bendice, ¿no? Y después los da. Pero después no hay mucho más explícito, y por esto remarco lo explícito. Quiero compartir dos versículos del Evangelio de Juan, capítulo 11. Son los versículos 41 y 42. Los escuchamos hace unos días, es el Evangelio de la resurrección de Lázaro. Él ordena que quiten la piedra y dice que entonces Jesús levanta los ojos al cielo y dice: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Justamente el modo de ser de Jesús, el modo de rezar, era su vínculo con el Padre. De hecho, él mismo cuando nos enseña a rezar en el Sermón de la Montaña dice: cuando ores, retírate a tu habitación y rezá a tu Padre que está en el cielo, en lo secreto. Tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar. Cuando ayunes, cuando des limosna, lo mismo, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, ni viceversa. En este sentido es uno con el Padre. Entonces, quizás no se veía tanto la oración de Jesús. A veces sí, al verlo, los discípulos le pedían: enséñanos a rezar. Lo veían, quizás a la distancia, a lo lejos, porque Jesús se iba solo a rezar a la montaña, muchas de las veces. Pero si uno ve un poco la vida de Jesús, es alguien agradecido al Padre por todo lo que tiene, por la vida y por todo. Y lo hace explícito a veces, justamente. En este caso, bueno, te digo esto ahora sí en voz alta por esta gente que está. Porque también hay que dar el ejemplo. Él vino también a ser maestro. Entonces, Jesús es alguien que da gracias por todo, por la vida, por las pequeñeces, no por el Evangelio mismo. ¿Qué pasa cuando, porque a veces nos pasa, que nos quejamos de que no nos devuelven con un gracias, ¿no? Hicimos un bien, un favor, lo que sea, y nadie nos dijo nada? Bueno, hay una parte en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 17 y 18, donde Jesús curó a 10 leprosos y solo uno volvió, y un samaritano, que en teoría eran como los extranjeros, los dejados a un lado. Jesús le dijo a este samaritano entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9 dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios sino este extranjero. Jesús lo dejó de manifiesto, lo dijo una vez. Después Jesús hizo el bien un montón de veces. A veces le daban gracias y a veces no. No le hacía el milagrito, por así decir, y ya el otro se iba con su favor hecho y ya. Pero Jesús siguió haciendo el bien. Y esa es también una propuesta. No te pongas mal. Siempre necesitamos, nos hace bien, no como, che, gracias, nos la levanta, por así decir. Pero no te quedes mal. Vos sigas haciendo el bien al modo de Jesús. Por eso la invitación, y vamos a insistir toda la semana, es contemplar a Jesús, verlo a Él y cómo obraba en las distintas situaciones.
La invitación a cuál es entonces? Ser agradecidos con los demás, con Dios, ¿no? Más allá de que quizás siento que a mí no me valoran o no me dan gracias por todo lo que hago. Vos sea agradecido, vos Ale sea agradecido, seamos agradecidos siempre, que es una virtud justamente. El ser agradecido no va a ser de un día al otro, es empezar a valorar algunas cosas, a dar gracias por ello. Y esta recomendación te la hago con el autor de la primera carta a los Tesalonicenses. El último capítulo, si tenés tiempo, léelo todo, porque son una serie de exhortaciones muy prácticas, concretas y que van al grano. Pero en el versículo 18 del último capítulo 5, dice: den gracias a Dios en toda ocasión. Esto es lo que Dios quiere de todos ustedes en Cristo Jesús. Dar gracias a Dios en toda ocasión. Bueno, por eso hoy la propuesta va a ser la siguiente. Que hoy durante el día puedas estar un poco más atento y ver si en algunas ocasiones solés dar gracias a Dios en primer lugar, a otro, por lo que tenés, por lo que te da. Estate atento. Quizás Dios en este día especialmente te quiere mostrar algo que a lo mejor vos no estabas teniendo en cuenta. Eso entonces en primer lugar. Hoy, eso, estar como más atento todos los días, porque como decía antes, es una virtud y el ser agradecido no va a ser de un día al otro. Es empezar a dar gracias en general, siempre, en toda ocasión. Lo segundo es que quizás revises un poquito más hacia el pasado y en algunas situaciones veas si vos fuiste agradecido. Y si pensás que esta persona, la verdad que se portó muy bien y yo no le di ni gracias, o podría haberle dicho algo más. Bueno, te invito a que agarres el celu y mensajes a esa persona, la llames, le mandes un audio o lo que sea. No importa que quede colgado. No, pero esto ya pasó hace un montón. No importa, nunca es tarde. Así que si ves que puede ser oportuno decirle una palabrita a alguien que se la merecía, bueno, va a ser un lindo gesto. Y va a despertar en vos también ese sentimiento de gratitud. Entonces, revisá respecto a Dios, también respecto a los demás, a ver si pudiste haber sido agradecido o podés empezar también a hacerlo, ¿no? Lo de hoy, lo del pasado. Esta es la invitación. Y querer también, porque uno se propone ser agradecido. Bueno, quizás en la oración de cada día empezar a tener más pendiente el tema de dar gracias. No digo que no haya que pedir, pero por lo general tendemos a pedir, ¿no? Y a veces son peticiones nobles. Pido por fulano, por fulana, la salud, el eterno descanso. Y quizás hasta pedimos mucho por los demás y ni siquiera pedimos por nosotros. Está buenísimo, no digo que no lo hagas. Pero ten en cuenta también esto de dar gracias. Que en tu oración empiece a aparecer el dar gracias a Dios. Y esto, empezar a valorar. Por eso la propuesta es en esta cuarentena que a todos nos sirvió o nos está sirviendo. Quizás no lo estamos viendo del todo o quizás somos medio pesimistas con la situación, pero nos va a servir justamente. Estamos extrañando muchas cosas que solíamos hacer con naturalidad, desde tomar un mate con alguien, darle un abrazo, charlar cara a cara, un montón de cosas que hoy no las podemos tener. Las reemplazamos por los medios tecnológicos, incluso esta charla, pero que no reemplazan el encuentro personal. Bueno, quizás sería bueno también hacer una listita que pienses en aquellas cosas que hoy por hoy, en este tiempo, te diste cuenta que son sanas, lindas y te hacen bien. Y que quizás las tomás como algo como parte de lo cotidiano, normal de la vida de cada día. Y bueno, entonces cuando volvamos un poco a la normalidad, por así decir, puedas empezar también a valorar, a dar gracias por cada encuentro, porque tienen que ser las pequeñeces. Jesús alaba al Padre y da gracias porque revela el Evangelio de lo sencillo a los sencillos. No hace falta
tener mucho, ni tener cosas, ni en lo sencillo de la vida, ahí pasa lo central. Dar gracias y estar atentos a valorar estas cosas. La cuarentena nos sirve también para eso, para poner las prioridades en su lugar. Y estas pequeñeces son prioridad, o deberían serlo al menos. Y dar gracias, tener esta actitud de corazón, de ser agradecidos a Dios, a los demás, a la vida misma, nos va a despertar también automáticamente, por así decir, este valorar o ir dejando las prioridades en su lugar. Ser agradecidos nos ayuda a poner las cosas en su lugar, en el orden de prioridades. Por último, te invito, como hice el lunes pasado, práctico consejo que muchos después preguntaron, para ver el video. En YouTube abajo te va a aparecer al lado del título como una flechita, por acá. Dale clic con el dedo y abajo se va a desplegar y te va a aparecer el link para que puedas entrar. Es una canción que da gracias, tranquila, quizás te va a ayudar, no hace falta que la escuches, es una opción también que te pueda ayudar en este momento de oración, en esto del ser agradecido con Dios. Que tengas un muy lindo miércoles y a dar gracias.